en 2010 el Consejo Económico y Social de Asturias publicaba un libro llamado Futuro del Sistema Sanitario Público de Asturias, de Francisco Javier Elola Somoza. Este libro, que pudo pasar desapercibido, en principio, para la ciudadanía, de él publicáronse 2.000 ejemplares que fueron repartidos a personas de la Administración, a cargos directivos, a responsables administrativos y también, pues bueno, a cuadros políticos. El modelo que proponía este libro era un modelo de provisión en el que los hospitales de les Sales quedaban, en cierta manera, relegados a las funciones más básicas. Este libro, esta especie de evangelio, fixera efecto o non, parece que la profecía que contenía pues está cumpliéndose, porque el deterioro de la sanidad en los hospitales les Sales de Asturias ye más que evidente. Intencionado o fortuito, estamos viendo cómo poco a poco van resintiéndose les carteres de servicios nos hospitales de Arriondes, de Cangas de Larcea y de Xarrio. Son precisamente los territorios periféricos que son los menos favorecidos geográfica y demográficamente, donde vemos cómo la sanidad está morriendo poco a poco. Y esto, por supuesto, pues es un círculo vicioso que fae que decaiga también la población de estas zonas. En Arriondes y en Cangas de Larcea los problemas son similares en cuanto a falta de profesionales de anestesia y pediatría, por ejemplo, pero bueno, hay más. En Xarrio denunciaba la plataforma en defensa de la sanidad pública del occidente la falta de especialistas en anatomía patológica, en urología y en cardiología, con los consiguientes listas de espera que está suponiendo, por ejemplo, en el caso de cardiología, ¿no? Hoy tenemos aquí, entre el público, a representantes de la plataforma en defensa del Hospital del Oriente de Asturias, que fueron quienes tuvieron reclamando estas penosas circunstancias en las que ahora está funcionando la sanidad en este territorio, y también miembros del colectivo de madres y padres del suroccidente, por los que vienen denunciando la falta de pediatras tanto en atención primaria como en el hospital. Pues bien, los problemas que todos estos colectivos denuncian tienen un origen común. Estas supuestas dificultades que esgrime la Consellería y el SESPA para atraer profesionales tienen relación directa con la gestión de los recursos humanos que se fixo hasta ahora. Y es producto de años de precarización del empleo, de recurrir al empleo temporal y de prescindir de las oposiciones, de menudear contratos. La inseguridad y la falta de expectativas a los profesionales es lo que los espanta. Porque ¿quién querría venir a trabajar, por ejemplo, al hospital de Xarrio por un contrato al 60% de xornada, cuando estamos falando de plazas que ya están dotadas económicamente? Y lo que se está recurriendo es a aforrar en personal. Y todo esto porque no hay una gestión eficiente de otros recursos como son las compras de suministros. Esto que acabo de decir, xornadas del 60%, eso es directamente explotación laboral, está ocurriendo en un servicio del Hospital de Xarrio, en ginecología. Pues bien, cuando nos dicen que no hay profesionales, no están diciendo la verdad. Para la oposición de pediatría, para 17 plazas, están inscritos 111, 80 asturianos, 31 de fuera. ¿No hay pediatras? ¿Cómo es esto? Para anestesia, para 28 plazas que se ofrecen, inscríbense 124. Y para radiología, para 19 plazas ofrecidas, 65. ¿Cómo es eso de que no hay profesionales? Eso no es verdad. Lo que pasa es que los profesionales no vienen a trabajar en contratos temporales y con la incertidumbre de no saber si en Asturias va a haber o va a volver a haber una oposición al año siguiente o en los próximos años. Están dándonos pretextos y no están diciendo la verdad. No dicen que existen soluciones. Y cuando tienen una solución delante, encima, pues además la tapecen o la faen de menos. Las oposiciones son el instrumento más efectivo que tenemos para dotar a estas plazas que son difíciles de cubrir.
porque nunca queden vacíes. Una plaza que se ofrece en una oposición nunca queda vacía. Por eso pedimos en esta proposición no de ley que las oposiciones sean bienales. Cada 2 años tienen que plantearse un concurso para reforzar, para reabastecer de profesionales el sistema público. Pero no solo basta con eso. Precisamente allí donde es más difícil encontrar profesionales para que cubran los puestos, esos places, esas vacantes crónicas de los hospitales de Les Sales y de los centros de salud de Les Sales son las primeras que se tienen que ofrecer en las ofertas públicas de empleo. Tienen que sacarse prioritariamente a concurso. Estamos planteando un sistema para optimizar la contratación, pero no solo al ofrecer plazas en propiedad. También creemos que se puede optimizar mucho en las ofertas de empleo temporales, que se pueden ofrecer de la mayor duración posible. Por supuesto, nunca una oferta al 60% de jornada. Eso es la antítesis de lo que se tiene que hacer y se está haciendo ahora, con lo cual reclamamos que se interrumpa de inmediato. Y, por supuesto, informar adecuadamente y prever las plazas que van a estar vacantes en el momento en el que cientos de profesionales completen la su formación. Que en mayo hay un día en el que los residentes acaben la su formación y pueden optar por quedar en Asturias o marchar. Si no están abiertas ofertas de empleo temporal en ese momento, evidentemente marcharán a otros lugares donde sea más fácil contratarlos. Bien, estos son los principales puntos, pero también falamos de redimensionar los servicios, hacerlos más grandes para que se puedan autocubrir, de optimizar las comunicaciones entre niveles asistenciales, del transporte y de definir el marco de lo que sería la sanidad rural, porque lo que no está definido no se puede cuidar de forma diferencial. En definitiva, de fortalecer la sanidad Les Sales, de reabastecer de profesionales, de blindarles carteras de servicios, incluso de ampliarles y de aumentar al máximo las prestaciones que se dan en proximidad, para que valgan de soporte demográfico a estas zonas. Por eso creemos que la OPE que está en marcha es una oportunidad de oro y sin duda va a ser la prueba de fuego para el Gobierno para demostrar si verdaderamente está comprometido o no con la sanidad en los hospitales de las áreas 1, 2 y 6. Porque para demostrar que este compromiso ya es cierto, para demostrar que no está siguiendo esas tesis del libro de Lola, tienen que revelar de antemano dónde van a ofrecer les plazas na oposición. Esa es la única manera y de garantizar que esas vacantes se ofrecen en los hospitales de Les Sales. Todo lo demás que pueda hacer, esos planes que redacta, esos grandes alpacas de palla, pero con poco grano, refritos de previsiones presupuestarias generales, acabo ya, donde nos fae pasar por nueves o por extraordinarias lo que verdaderamente son capítulos regulares del presupuesto, como en el plan del suroccidente, pues con eso no nos va a contestar. Díganos si vamos a tener profesionales o no. Díganos dónde los van a sacar. Gracias, señor Fernández Vilanova. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo Popular con número de registro 15106, que ha sido calificada y admitida a trámite por la Mesa. Teniendo esto en cuenta, damos la palabra a los grupos parlamentarios, empezando así por el Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Buenos días otra vez. Bien, manifestarle que vamos a apoyar la ley, la proposición no de ley, primeramente. Y después decirle que nos parece los matices que decíamos antes, ¿no? Lo que decían ustedes antes. Entendemos el espíritu y por eso, como también repetía usted antes, y por lo tanto, por esa razón vamos a apoyar la proposición no de ley. En cuanto a los matices, decirle que nos parece un poco ambiciosa. Yo definiría aún más. Y dado el éxito manifiestamente mejorable que va a tener esta proposición no de ley, en cuanto a que dudo mucho que el Gobierno la tenga en cuenta, pero la apoyamos. Dado ese manifiestamente mejorable resultado,
yo creo que con esta proposición de ley lo que debería hacerse es proponer ya clara y decididamente lo que sería un programa acertado dedicado precisamente a las zonas 1, 2 y 6, que es la que parece que se centra esta proposición. Por ello, simplemente le voy a manifestar lo que para el Partido Popular sería una política sanitaria de gobierno para estas áreas, zonas, por así decir, zona rural, mayoritariamente. Lo podría definir claramente en 3 líneas en las cuales consistiría el programa del Partido Popular. La primera es, por así decir, titulada sobre la cronicidad. Estamos hablando de unas áreas con una gran dispersión geográfica, zonas, mucho terreno, poca población, concentrada en núcleos urbanos y muy dispersos rurales, y con una tendencia a la cronicidad, ya sea por edad, en cuanto a patologías de causa sanitaria, o demográfica. Con este envejecimiento de la población deberíamos definir lo que es áreas tendentes a satisfacer o a mejorar lo que son las patologías propias de esta cronicidad. Una vez, por ejemplo, hablamos de ello cuando trajimos aquí la propuesta de construcción, licitación, programación del Centro de Salud de Cangas de Narcea, en la cual se hablaba de que precisamente desde la atención primaria fuerte y dotada se puede atender a este tipo de patologías, a este tipo de tendencia demográfica en estas zonas. Un segundo punto sería el estudio, certificación, análisis, llámenlo como quiera, debilidades precisamente de los centros de salud de estas zonas, de estas áreas sanitarias, definiendo cuáles son los medios de los que se dispone, qué deficiencias o debilidades son las que tienen. Estoy hablando de atención primaria. Una vez definidas o situadas, pasar a corregirlas con un plan concreto de actuación para establecer las necesidades justas que hayamos detectado en el estudio previo. Solamente desde ahí se puede partir. A partir de aquí ya podremos ampliar y definir lo que sería un tercer punto, que sería sería en cuanto a la cartera de servicios que tendría que ofrecer el hospital cabecera de área. Se debería definir en cada hospital de estas zonas una cartera de servicios consensuada, estudiada y aceptada, y una vez definida la cartera de servicios exacta que debe cumplir ese tipo de hospital, dotarla de medios suficientes para cubrir esa cartera, no hacer grandes promesas para luego pequeñas acciones. No ir a poner unas carteras de servicio que sabemos que no se van a poder cumplir para luego efectivamente no dársela, pero no ya a la necesaria, sino a ninguna. Porque al final, tanto abarcar simplemente por prometer y luego nada de hacer y se queda uno en que café con leche, como siempre hablamos, café con leche para todos. Una vez establecidos estos puntos, paso a manifestar que en cuanto hablamos en estos centros de salud, que bueno, lo de definirlos como rurales, bueno, está bien, lo que decía antes, entiendo el espíritu, pero yo no creo que sea necesario definirlos como rurales, simplemente si es para establecer una certificación o una catalogación para luego pasar a lo que comenta del personal. En esta zona en este apartado de la proposición o la ley de personal estoy totalmente de acuerdo y le manifiesto ya desde el principio que en esta oferta pública de empleo no se van a cubrir las plazas ni de pediatría ni de atención primaria. O sea, se lo certifico, no se van a cubrir. Y eso, aunque parezca divino, me las dé de agorero, se lo anuncio con total seguridad. No se van a cubrir, porque el sistema de la oferta pública de empleo, tal y como ha sido convocado, no define las plazas que tienen que atenderse en cada zona, en cada hospital, en cada centro de salud primaria, de atención primaria, no están definidas. Y eso es precisamente para protegerse y poder dotar las plazas a conveniencia de lo que vaya saliendo en los exámenes. Y eso, por experiencia propia y anterior y pasada, se lo digo que va a ser así. Entonces, que no les prometan que a nadie le tengan que prometer cosas que no se van a cumplir
y le responderán cuando estos representantes que han venido aquí de las asociaciones y concejalías, cuando les pregunten, ¿vamos a tener pediatra en Cangas de Narcea? ¿Vamos a tener pediatra en Arriondas? Por favor. Voy, gracias. ¿Van a tener pediatra en Arriondas? Probablemente tengan pediatra, pero no se van a cubrir todas las plazas. No sueñen. En cuanto a la enmienda, las comisiones de servicio, todo el mundo entiende lo que es una comisión de servicio, que actualmente se están dando Alegres y Molientes, y me parece una enmienda acertada, en mi juicio, claro, si no, no lo hubiera puesto, y que suponga que aceptarán y votaremos a ese favor. Gracias. Gracias, señor Suárez. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Me permite desde el escaño, brevemente, no voy a repetir nada de lo que se ha dicho, únicamente hacer el paralelismo con estructuralmente un problema que afecta exactamente igual a la educación desde hace 25 años en España, en este caso concreto estamos hablando de Asturias, que es en el ámbito rural la rotación que hay de las plantillas, porque hay un grado de inestabilidad muy alto y eso repercute directamente en la calidad del servicio. No tiene nada que ver el Instituto de Tineo, por poner un ejemplo, con un instituto del centro de Gijón, porque cada año cambian el 50% de los profesores. Así no hay trabajo en equipo, es imposible, y por tanto, naturalmente, que se merma el servicio. Es importantísimo, naturalmente, que las personas tengan unos contratos, los médicos, también hay que recalcar el papel de la enfermería y el papel de la farmacia comunitaria si queremos realmente que en la zona rural pues haya unos servicios, no voy a decir ya de calidad, sino, en fin, los que serían los normales. También denunciar algunas rigideces desde un punto de vista sindical a la hora de asignar estas plazas, porque seguramente el destino en algunos lugares implicaría el tener que dar determinado tipo de incentivos y determinado tipo de seguridades en los contratos. Tiene su lógica. En fin, uno está recordando una serie que le gustó mucho en su época, que fue Doctor en Alaska. Es decir, evidentemente hay determinado tipo de desempeños que exigen de la Administración que ponga mejores condiciones. Por tanto, concluyendo, pensamos que hay los medios suficientes y necesarios para tener claramente solución a este problema, no solamente desde un punto de vista sanitario, sino, repito, que es estructural. También, por ejemplo, desde un punto de vista educativo. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo por Asturias. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días de nuevo. El actual consejero de Sanidad afirmaba aquí en el Parlamento y decía: nuestra apuesta ha sido mantener y mejorar los hospitales de las Salas de Asturias. Los vecinos de la periferia tienen los mismos derechos que los que viven en la calle Uría. Desde luego, la manifestación fue grandilocuente, inversamente proporcional a la realidad. Cuando en Jarrio presenta importantísimas carencias de personal. Y es que la sanidad no es solo buenos y nuevos equipos, que también lo es, sino que primordialmente son los sanitarios quienes soportan el peso de la calidad asistencial. Pues bien, en uno de los mejores hospitales de las Salas hay déficits en urología, neurología, cardiología, urgencias o anatomía patológica. Si vamos al suroccidente, las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Asistimos al desmantelamiento paulatino del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas de Narcea, con problemas con los anestesistas, instalaciones sobresaturadas, turnos excesivos y eso en la cabecera, porque en el área la recurrente falta de pediatras evidencia la falta de compromiso con la fijación de población en la comarca, que se palia con papelitos como el plan del suroccidente, sino como una cuestión tan sencilla como traer pediatras para que los padres no prefieran trasladarse con sus hijos a vivir a Oviedo o a Gijón. El memorial del abandono es largo y se completó hace escasas semanas con el voto en contra del Grupo Socialista al nuevo centro de salud comprometido en Cangas, incumplimiento flagrante del acuerdo de investidura del PSOE de Cangas con Foro para la investidura del alcalde socialista. Ejemplo también de la falsedad del máximo responsable del Gobierno en materia sanitaria es el abandono del Hospital Francisco Grande Cobián, paradigma de la marginación hacia las Salas de Asturias, pues resulta inconcebible que el hospital estuviese sin directivos todo el verano.
Y no olvidemos el largo listado de carencias, destacando entre ellas la falta de anestesistas, motivo por el que el quirófano permanece cerrado en muchas ocasiones. No es la única problemática que soporta el antiguo Francisco Grande Cobián, pero baste como ejemplo. Ahora nos presentan otro marco de actuaciones o plan específico para el área que afirman que está consensuado con los profesionales, pero revisan esas colaboraciones, porque los que se cargan cada día con el abandono, los sanitarios y no sanitarios al pie del hospital, parece que no han participado. Creemos que todo esto refleja el interés de la Consejería en la fusión de las áreas sanitarias. Y no solo eso, sino, más importante, la eliminación de las prestaciones en nuestras zonas rurales, marginando por enésima vez a las poblaciones alejadas de la zona central de Asturias y que obliga a los ciudadanos de nuestras salas a recorrer kilómetros para poder recibir un servicio público esencial que el Gobierno socialista ha abandonado, como a estos mismos ciudadanos también los ha abandonado. La falta de capacidad de gestión de inversión se une a la fusión mal hecha con la que coquetea el Gobierno socialista y amenaza con convertir a los habitantes de las zonas rurales en ciudadanos de segunda o de tercera. Para mi grupo parlamentario, todos los asturianos tienen el mismo derecho a la salud independientemente de donde vivan. El Gobierno asturiano es patrocinador del éxodo para dejar nuestras alas como una reserva, donde la especie en peligro de extinción es el paisano. Y luego vienen con paripés demográficos. En definitiva, señorías, y como ya les anuncié, vamos a apoyar esta propuesta, que si bien no es óptima, puede servir como primer paso para que más grupos se sumen a la defensa a ultranza de la igualdad sanitaria que Foro Asturias siempre ha defendido. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Buenos días nuevamente, señorías. Qué duda cabe que la realidad del mundo rural asturiano presenta especificidades que deben ser tenidas en cuenta en todos los servicios, pero bueno, en este en particular, especialmente en la gestión sanitaria. Aún así, nosotros creemos que no es muy acertado abrir o utilizar el abrir una diferencia entre líneas de trabajo entre lo rural y lo urbano, ¿no? Hacer como una especie de enfrentamiento entre lo rural y lo urbano. Es necesario, sin duda, abordar los problemas estructurales del propio sistema sanitario en su globalidad para mejorarlo y también teniendo en cuenta una altura de mira suficiente para abordar, sin duda, las especificidades del mundo rural. Compartimos, como no puede ser de otra manera, la preocupación por solucionar problemas casi que endémicos, me atrevo a decir, de los servicios que se prestan en las salas y en el ámbito rural. Aquí se apuntó no solo en el ámbito sanitario, sino también en el educativo, ¿no? La calidad de los servicios públicos tiene que ver, sin duda, con la estabilidad en el empleo, cuestión que aborda la proposición no de ley, como un método, sin duda, también para fijar población y que tiene que ver con la cohesión territorial y social de Asturias, que, sin duda, yo creo que son ejes fundamentales que están en la agenda política y que se están abordando en esta Cámara y por parte del Gobierno desde distintos ámbitos. El sanitario, en este caso, no se puede quedar atrás. Pero, sin duda, las medidas que aquí se proponen resultan, bajo nuestro punto de vista, de alguna manera genéricas. No por eso las menospreciamos, ni mucho menos, sino por aquello de que pueden ser aplicables, sin duda, al conjunto del sistema sanitario público asturiano. Les anticipo, señorías proponentes, que les solicitaremos, si es posible, la votación por puntos. Como aquí se decía, no porque no estemos de acuerdo con el espíritu de lo que se plantea, sino por ciertas imprecisiones que creemos que pueden resultar nocivas para solucionar los problemas que aquí se pretenden solucionar. En cuanto al primero de los puntos, cuando se habla de la definición de centro sanitario rural, creemos que pierde cierta efectividad por ser tan amplia como se plantea, e incluso puede estar sujeta a ciertas imprecisiones. Es muy extensa, incluye hospitales, centros de salud. Nos hubiese gustado más abordar el asunto de una manera más amplia, más flexible,
y podría ser incluso la de que la propia Consejería elaborase una definición consensuada con agentes sociales, sanitarios y expertos de los diferentes tipos de zonas de salud que contemplase la diversidad de las mismas dentro de la geografía asturiana. Ya le digo que, no obstante, en este punto, bueno, básicamente por esa indefinición, si nos lo permite, nos abstendríamos, pero no porque no estemos de acuerdo en sí, sino porque creemos que, bueno, circunscribirlo y cerrarlo demasiado podría ser incluso ya no solo inoperativo, sino a veces hasta nocivo para el fin que se persigue. Respecto a las recogidas en el punto segundo, evidentemente son plenamente aceptables, pero es más, nosotros creemos que deben ser extensibles al conjunto del sistema, no solo al abordar el problema en las zonas rurales. Y respecto a las recogidas en el punto 3, usted centró parte de su intervención, señor Fernández Vilanova, en uno de los déficits que, bajo nuestro punto de vista, presenta la asistencia sanitaria en estas zonas, que es realmente propongan empleo de calidad, que los profesionales se van a quedar a trabajar aquí, con eso va a mejorar la calidad de la asistencia, no solo desde el punto de vista del propio profesional, que quiere tener estabilidad en su empleo, sino también, en este caso, desde el punto de vista del usuario, que quiere que se le preste una atención de calidad, de continuidad, y en una cuestión como la sanitaria, donde la relación médico-paciente, en este caso, en cuanto se refiere a los profesionales facultativos, es importantísima, también lo es en cuanto a los profesionales de enfermería y al resto del personal no sanitario. Porque, paradójicamente, el problema fundamental existe en los facultativos, porque a mí me traslada, parte de profesionales, en este caso del grupo de enfermería, del grupo de auxiliares, esa fidelización, esa pertenencia es mucho más amplia que en los profesionales facultativos. Pues perfectamente, trabajemos porque esa eventualidad se descarte del sistema, no solo en la zona rural, que aquí yo creo que es más acuciante, porque bueno, hay un problema de que la gente no quiere ir ahí ya, incluso porque se encuentran lejos de donde viven, sino porque creemos que hay que aplicarlo a todo el sistema. Exigir que la periodicidad de las ofertas de empleo público sean 10 años, bueno, nos encontramos ya en algo evidente, ¿no? Exigir que se cumpla la ley, que se cumpla, que se cumpla y que se cumpla ya, ¿no? Y en estas zonas mucho más. Y en cuanto al punto, el apartado B de este punto tercero, lógicamente, ofrecer calidad en ese empleo va a favorecer que la gente permanezca allí y se preste un servicio de mayor calidad. Nos surgen más dudas con respecto al apartado C, y así las trasladamos personalmente, porque creemos que primar la empleabilidad específica de los recién llegados pues puede resultar, no sé si ilegal, pero cuando menos, cuando sabemos que hay especialidades, aunque no todas, ¿no? con problemas de desempleo, pues bueno, nos resulta un poco, cuando menos, complicado de sostener, ¿no? Y en cuanto al punto cuarto, creemos que también es aplicable, lógicamente, al conjunto del sistema. Y en cuanto al punto quinto, lógicamente, estamos total y absolutamente de acuerdo y creemos que además tendría una fácil solución a través de convenios y acuerdos con los propios ayuntamientos. En definitiva, hay que abordar el problema. Esta es una medida más. Hay que abordar ese problema de calidad de atención en las salas, pero sin abandonar y sin perder una perspectiva global de las medidas estructurales que se deben abordar en el conjunto del sistema, porque esas, sin duda, van a redundar en el conjunto, en beneficio del conjunto del sistema. Creo que hay que huir de localismos, pero sí atender a las especificidades. Por eso digo que vamos a tener también más altura de miras y abordar problemas estructurales, y a eso emplazamos al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Pulgar. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Mire, en relación esta vez a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, los objetivos que busca con su proposición entendemos que son dos. El primero de ellos guarda relación con la consolidación de la plantilla en los centros sanitarios. Y el segundo de ellos tiene una ambición de solucionar el problema demográfico. Respecto a ambas cuestiones, sabe que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista,
está a favor de las mismas. Por ese motivo, en lo relativo a la correcta organización asistencial y al dimensionamiento adecuado de los centros de salud, de forma que se garantice la correcta prestación del servicio y con criterios de calidad adecuados para ciudadanos y ciudadanas, estamos completamente de acuerdo en su proposición, así como con la adecuada distribución de las cargas de trabajo de los profesionales, tanto de primaria como de hospitalaria. Cuestión que entendemos también, como el grupo que estuvo antes en este estrado, que es aplicable no al ámbito rural, sino al conjunto del ámbito sanitario asturiano. Asimismo, tal y como ya manifestamos a respuesta de una proposición en la pasada sesión plenaria, desde mi grupo parlamentario entendemos que es absolutamente necesario que el Gobierno lleve a cabo actuaciones pertinentes a garantizar la cobertura de todas las vacantes que se puedan generar en las áreas no centrales. Aquellas que, precisamente por su no centralidad, son de peor cobertura o de más difícil cobertura, al no resultar siempre atractivas para los posibles candidatos. Es por ello que es necesario que estas vacantes que se puedan presentar en dichas áreas sean cubiertas y ofertadas en las ofertas públicas de empleo que se vayan convocando periódicamente y entendemos también que cúmplase la ley. Cada 2 años deben ser publicadas esas ofertas públicas de empleo. Y hago aquí un pequeño inciso. Lo que parece que se nos olvida plantear cuando decimos que las oposiciones tienen que ser presentadas cada 2 años o convocadas cada 2 años es porque en el año intermedio lo que se convoca es un concurso de traslados al que pueden concurrir, como no puede ser de otro modo, todos los propietarios de plaza, entre ellos los que han obtenido plaza en aquellos centros que, evidentemente, no son centros que, digamos, se encuentran en el área central de Asturias y que, por tanto, pueden volver a solicitar su movilidad. Parece que a ustedes se les olvida en ocasiones que de lo que estamos hablando es del ejercicio legal de derechos de los trabajadores, que eso provoca una serie de disrupciones en los servicios sanitarios, evidentemente, que hay que tratar de evitarlos, qué duda cabe, pero no se puede sorber y soplar a la vez, o generalmente no es conveniente hacerlo. Es necesario que, de no cubrirse esas vacantes o aquellas otras faltas de cobertura que se puedan producir fuera de los momentos de convocatoria de oposición, los contratos que se oferten sean los más atractivos posibles para las personas que se presenten a los mismos. En la actualidad, la Consejería de Sanidad está ofreciendo los contratos de mayor duración que le permite la legalidad, de duración de 1 año para la cobertura de las vacantes. Y también aplaudimos una medida que se ha adoptado recientemente y que parece que no ha tenido el eco suficiente entre los grupos parlamentarios de esta Cámara. Medida que consiste en la elaboración de bolsas de contratación para especialistas por las que, en primer lugar, se obliga a los demandantes a escoger, en primer lugar, las vacantes que pudieran existir y, en segundo lugar, se prima el trabajo desempeñado en determinados lugares que presentan una especial dificultad de cobertura. Evidentemente, primas siempre dentro de la legalidad, señor Fernández Bartolomé, porque no todo es válido en derecho y aquí estamos, entre otras cosas, para cumplir la legalidad. Ya en su día se le comentó al proponente la imposibilidad de elaborar planes de empleabilidad solo para un sector de especialistas. Nos mostramos de acuerdo también con la implementación de técnicas de telemedicina. Sabe que es un propósito de la Consejería de Sanidad puesto de manifiesto cuando expuso su programa de Gobierno y es un empeño también del Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de provocar que todos los ciudadanos, independientemente de dónde residan, tengan el mayor acceso y en las mejores condiciones de equidad a los servicios sanitarios. En la actualidad, todos los usuarios del sistema que así lo precisan tienen derecho a transporte sanitario a través del concierto que el SESPA tiene suscrito con Transinsa, por el que se aseguran los traslados de urgencia, emergencias, etc. Ahora bien, en relación a la proposición, esto, que es, entendemos, lo más importante de la proposición no de ley, es absolutamente aceptado por mi grupo parlamentario y estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, el proponente ha querido revestir todo esto de la creación de un nuevo ente acreedor de derechos, que sería algo así como Centro Sanitario Rural, creo que lo ha venido a denominar,
Centro sanitario rural, sobre cuyo concepto ni siquiera el grupo proponente parece que tiene las ideas muy claras, puesto que se trata de una proposición que ya estaba en esta Cámara, que fue retirada en junio. En la anterior se hablaba de poblaciones de lugares con población inferior a 15.000 personas, ahora se rebaja a 5.000. Para dotar de esa condición de ruralidad se habla de territorios líder, cuando pues ni todas las áreas rurales son líder, ni todos los territorios líder son áreas rurales. Es decir, entendemos que pretende el grupo proponente la creación de un ente que incide de forma importante en la actual ordenación del mapa sanitario, creando un ente, insisto, acreedor de derechos, pero es una definición que en nada viene a mejorar a la ya existente. Actualmente se discriminan las zonas de asistencia. Sí, termino ya, Presidenta. Por zonas básicas y zonas especiales rurales. Entendemos que eso ya es motivo suficiente para tener en cuenta estas especiales peculiaridades. Por ese motivo y por pretender revestir toda la proposición no de ley de esa creación de un nuevo ente, es por lo que mi grupo parlamentario va a votar en contra de la proposición. Sin embargo, le insisto que estamos de acuerdo con todas aquellas proposiciones de calado para la organización y para la consolidación del personal en todas las áreas sanitarias, en todos los centros, tal y como le he ido manifestando. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez Ordiales. Concluido el debate y antes de pasar a la votación, ¿acepta el grupo proponente la enmienda? Aceptamos la enmienda y la votación por puntos, si se propone. Sí, se propuso la votación por puntos. Si es tan amable, la señora Pulgar, indicar a la presidencia en qué términos quiere votar. Sí, presidenta. Solicitaríamos votar de forma independiente el punto primero y el apartado C del punto tercero. Y luego el resto. Esos dos de manera independiente y luego el resto. Gracias. Pues pasamos a votar el punto primero, el punto 1. Comienza la votación. Resultado, señora secretaria. Total de votos emitidos 39, a favor 24, en contra 11 y abstenciones 4. Por el resultado indicado queda aprobado el punto 1. Pasamos a votar a continuación el punto 2, 4 y 5 en un mismo bloque. Comienza la votación. Resultado, señora secretaria. Total de votos emitidos 39, a favor 28, en contra 11 y sin abstenciones. Por el resultado indicado quedan aprobados los puntos 2, 4 y 5. Pasamos a continuación a votar los apartados A y B del punto 3. Perdón, A, B y D, porque recordamos que la enmienda presentada por el Partido Popular incluye un nuevo punto un nuevo apartado en ese punto, perdón. Por lo tanto, repito, vamos a votar los apartados A, B y D del punto 3. Comienza la votación. Resultado, señora secretaria. Total de votos emitidos 39, a favor 28, en contra 11 y sin abstenciones. Por el resultado indicado quedan aprobados los apartados A, B y D del punto 3. Y para finalizar, vamos a votar el apartado C del punto 3. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. Total de votos emitidos 39, a favor 24 y en contra 15 y sin abstenciones. Por el resultado indicado queda aprobado el apartado C del punto 3. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías.